Buenas noches, mi nombre es Gloria Patricia Gómez Chavarría, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación, les voy a explicar los ejercicios de la guía número 5 de estadística. En el primer ejercicio tenemos: con un grupo de personas de la empresa SA se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Tipo de formatos: tenemos una tabla donde se nos dan los tipos de formato y el número de errores. En la pregunta A nos piden cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variable se estudia. La población es la empresa SA. La muestra es un grupo de personas de la empresa SA. La variable es cualitativa y el tipo de variable es una variable nominal, ya que no tiene un orden específico. En la B, ¿qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Y justifique. Tiene sentido calcular la moda para saber en qué es lo que más está fallando la empresa, y la media para tener el promedio de las dificultades que se está presentando dentro de la empresa. En la pregunta C nos dice: calcula e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Como dijimos anteriormente, la moda es el dato que más se repite, entonces escogimos los libros contables, ya que es la parte que más errores se cometen. Y la media, porque es aquella quien nos va a permitir encontrar el promedio. Ahí tenemos que para hallar la media se necesita sumar el total de datos y dividirlo por el total de ellos. La respuesta nos da 7.16. Esa es la media. En la D se puede calcular alguna medida de posición. ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2 razones. No se puede calcular ninguna medida de posición central porque en primer lugar nos dieron una variable cualitativa y nos dieron la frecuencia, más no los datos para nosotros poderlos organizar y hallar estas medidas de posición. En el ejercicio número 2 nos dicen los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2.5, 3, 3.25, 4, 5, 6.5, 7.5 y 50. En el ítem número A nos dice, sin agrupar los datos, cuáles son las medidas de tendencia central y calcúlelas. Las medidas de tendencia central son la media que hallamos a través de esta fórmula, donde se suman el total de datos y se divide por el total de ellos, y nos da como respuesta 8.675. La mediana, que consiste en organizar todos mis datos de menor a mayor, y si son datos pares, cojo los dos del centro y los divido o los duplico. En este caso, como teníamos datos pares, cogimos los dos del centro, que eran 3.25 y el 4, los sumamos y los duplicamos para obtener una respuesta del 3.62. Y la moda, que es el 3, ¿por qué el 3? Porque es el único dato que se nos repite. En el ítem B nos piden cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué. La medida de tendencia central más apropiada es la media, porque es la que nos permite hallar el promedio de los ingresos de los empleados. El ítem C nos pide que hallemos el 75% de la población está por debajo de qué ingreso. Para esto aplicamos la fórmula de porcentaje, pero también se puede hacer a través de la regla de 3. Pero nosotros hallamos la del hallar el porcentaje, que lo hicimos el total de datos por 75 dividido 100 para una respuesta de 7.5. Entonces eso nos indica que el 75% de la población está por debajo de un 7.5 millones. En el ítem D nos dice que hallemos el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Hicimos lo mismo, utilizamos la fórmula de porcentaje y nos dio como resultado 3, lo que nos indica que el 30% de la población está por debajo de un ingreso de 3 millones. En el ejercicio número 3 se toma una muestra de pacientes
que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso de tratamiento ha repercutido con su medida, obteniendo lo siguiente. Entonces nos dan una tablita donde están los datos pero agrupados. Nos dan FI, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Y nos piden en el ítem A cuál es la población, muestra y variable. ¿Qué tipo de variables se estudia? La población son pacientes. La muestra son pacientes de terapia psicológica. La variable cuantitativa y el tipo de variable discreta, ya que la discreta es un tipo de variable que lleva un orden pero no específico. En el ítem B encuentre las medidas de tendencia central e interprétalas. Entonces hallamos la media, la mediana y la moda. En el primer lugar tenemos la media. Ya utilizamos la fórmula que es de sumando x sub y por f sub y tenemos un resultado de 106.95 y está entre el rango del límite superior y límite inferior. En la mediana también utilizamos nuestra fórmula que es el total de datos dividido sobre 2 por f sub 1 y tenemos como resultado 165.2. Y la moda, que ya sabemos que es el dato que más se repite, nos da como resultado entre el intervalo de 1.66.90. Enseguida nos dice que encontremos tres medidas de posición. Ya sabemos que las medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles. En este caso no era obvio hallar percentiles porque no teníamos una suficiente cantidad de datos que nos lo permitieran. Entonces hallé el cuartil y dos deciles. Para el cuartil utilicé pues la fórmula que es la de posición, FI sub 1, y al obtener la posición reemplacé las fórmulas, al igual que para hallar la de los deciles también utilicé la fórmula, la reemplacé y tuve como resultado 155.38 y en el otro 158.6. Listo. En el ítem C nos piden que escriba las tres conclusiones teniendo en cuenta el B y el C. Las conclusiones que yo di, tanto las medidas de posición como las centrales deben de estar incluidas dentro de la amplitud como en el intervalo. Las medidas centrales y de posición nos permiten hallar los promedios de las diferentes problemáticas. Y por último, tanto las medidas de posición central pueden hallar en datos agrupados y no agrupados. Muy buenas noches y muchas gracias. Virgen del... Yo creo que